En la última entrega sobre la jurisdicción supranacional habíamos analizado cómo muchas veces en cada uno de nuestros países el control de constitucionalidad y los mecanismos para la protección de los derechos fundamentales no era suficiente. Por eso la necesidad de una jurisdicción que esté por encima de las nacionales. Surge así la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos y a partir de ahí el denominado control de convencionalidad, que como mecanismo para asegurar una real y efectiva protección de los derechos fundamentales debiera tener una aceptación, un asentimiento y un aplauso general. Sin embargo, no es así. Eso es lo que analizaremos en el programa del día de hoy. Soy Guido Aguila Grados y este es el programa número 91 de Tribuna Constitucional. El control de convencionalidad, su evolución. Esta vez desde el puerto de Bellavista, en Iquitos, exactamente en el encuentro del río Nanay con el río Amazonas. Sean todos bienvenidos. Antes de ingresar a la evolución en sí del control de convencionalidad, creo que es importante mencionar un primer obstáculo, una primera deficiencia que podemos encontrar y que luego puede explicar la complejidad del tema. No todos los países que pertenecen a la Organización de Estados Americanos han ratificado la Convención, de tal manera que el denominado Corpus Juris Convencional, el bloque de convencionalidad, es distinto. Para aquellos países que lo han ratificado y por lo tanto tienen ese compromiso, digamos que el bloque de convencionalidad está formado por el propio Pacto de San José de Costa Rica, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la suma de todos aquellos tratados específicos que de alguna manera conforman toda esta totalidad. En cambio, para los países que no han ratificado, no se sienten comprometidos y entonces allí su corpus juris sería conformado solamente por la Declaración Americana de Derechos Humanos, que como sabemos, por ser una declaración, no es vinculante, solamente es una norma del soft law propia del derecho internacional. Aquí, en la comunidad de los Boras, nos han señalado que para poder grabar tenemos que representarlos y lo hacemos con el mayor gusto. El control de convencionalidad viene a ser esa suerte de filtro, esa suerte de contraste, de tamiz por el que pasa toda norma en general. Al inicio fue la Constitución, pero luego toda norma de derecho interno, siempre a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, y se sostiene doctrinariamente que hay dos formas, dos tipos de poder clasificar este control de convencionalidad. El primero de ellos, de acuerdo a el término, la terminología, que en un comienzo no se ha mencionado, diríamos una suerte de un control de convencionalidad tácito que se hace en el año de 1999 en el caso de la sentencia de la tentación de Cristo, o también conocido bajo el nombre de Olmedo Bustos versus Chile, en el cual se ordena reformar la Constitución chilena por no estar acorde con los principios de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sería una primera sentencia hito. Una segunda sería establecida ya en el año 2006 por la sentencia Almonacid Arellano versus Chile, en la cual en el voto del magistrado mexicano Sergio García Ramírez, él señala que lo que se está haciendo o la labor de la Corte es una especie, así a manera de sugerencia, de manera muy prudente, una especie de control de convencionalidad, para luego, meses después, en ese mismo año, 2006, establecer una suerte de tercera sentencia hito, que sería ya el caso de trabajadores cesados del Congreso del Perú, o también conocida bajo Aguado, Alfaro y otros, versus el Perú, en el cual sostiene que ya no es una especie, sino ya toda la Corte señala que se trata, que es un control de convencionalidad. Y una cuarta y última sentencia hito es la que se da en el año 2013 en el caso Hellman II versus Uruguay, en la cual ya señala no solamente la vinculación, sino la generalidad a toda autoridad para que realice ese control de convencionalidad. Y luego tenemos una segunda forma de clasificar esta evolución del control de convencionalidad por la forma como se realiza. Y entonces ahí podemos encontrar tres etapas. La primera, la que se conoce bajo el nombre de el control represivo
nuevamente al Monacit Arellano versus Chile en el año 2006 como aquella sentencia paradigmática, ¿no? Represivo porque de alguna manera desautoriza a la Constitución chilena frente a la Convención Americana de Derechos Humanos. Una segunda sentencia hito que ya establecería más bien un control constructivo. Es el caso Radilla Pacheco versus México en el año 2009. En esta sentencia sigue el control de convencionalidad, pero cambia la óptica, cambia la dirección del catalejo cuando nos señala que más bien toda norma debe ser interpretada, esto, de una manera constructiva, de una manera edificante, de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos la represiva, tenemos la constructiva y claro, el caso Gelman II versus Uruguay en el año 2013 sería ya la expansiva, la generalizadora, la que se extiende no solamente en el ámbito represivo y constructivo, sino a la generalidad de todas aquellas personas que tengan una cuota de poder. A propósito, se llama Gelman II porque Gelman I es la sentencia principal y Gelman II ya se da en la ejecución de la sentencia, en el seguimiento que se le hace a la sentencia para cuidar de su cumplimiento. Este control de convencionalidad es más que una doctrina, digamos, ya es una suerte de derecho positivizado, porque desde Almonacid Arellano la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo establece como una regla jurídica. Sin embargo, surge acá ya una problemática que viene a ser motivo de un debate interesante, es decir, ¿de dónde saca la Corte Interamericana de Derechos Humanos el tema del control de convencionalidad? No aparece ni por asomo en ninguno de los 82 artículos de la Convención, de tal forma que algún país, y ya ha ocurrido, puede decir, oigan, ¿yo cómo me hago vinculante de algo que no se ha dado? Tratamos de explicar esto de una manera breve. Lo que más bien se ha dado es lo que a nivel constitucional, como lo hemos tocado en el programa 74, se ha dado una suerte de mutación. Así como hay una mutación constitucional, hay también una mutación convencional. Esto es, dejando inalterado el texto, la Convención Americana no se ha movido absolutamente para nada, ni una letra, ni una coma. Sin embargo, la interpretación sí ha variado y además esto ha establecido la posibilidad de dos tipos de alcance. En primer lugar, la denominada res judicata, la cosa juzgada, que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos va de manera directa al país comprometido en ese litigio, en ese caso, en ese proceso contencioso. Pero también ha señalado que lo que señale contra cualquier país, digamos, Radilla Pacheco versus México, alcanza a todos los demás países que han ratificado como una suerte de un efecto expansivo. A estos ya no alcanza la res judicata, sino la res interpretata, es decir, bajo los principios del derecho internacional, de la buena fe, del pacta sunt servanda y del efecto útil, se señala que al haber ratificado todos y al tener el principio de universalidad los derechos humanos, no se puede condenar o prohibir o señalar reglas solamente a un país y que éstas no sean vinculantes a los otros. Como ven, este control de convencionalidad, esta suerte de creación de normas a través jurisdiccional y en este caso a través de la jurisdicción supranacional no es pacífico. Hay mucho para debatir, hay mucho para analizar. Desde aquí, desde la comunidad de los Boras, por el día de hoy nos despedimos. Un fuerte abrazo a todos, nos dirigimos a La Maloca a compartir con los Boras. Fuerte abrazo.